Así nació el gueto, barrio urbano reservado a la judería. En numerosas ciudades había una calle particular de los judíos y hasta una especie de pequeña ciudad con su administración propia. La atención se veía de continuo atraída hacia las diferencias entre judíos y cristianos. A estos infieles se les obligaba a ostentar una señal distintiva, consistente en una cinta roja o amarilla, cuya forma y dimensiones variaban de un lugar a otro. El antisemitismo adoptó aspectos cada vez más violentos. En cierta ocasión, la sinagoga de una ciudad fue confiscada porque entorpecía el ejercicio del culto a un convento vecino. Ello ocurrió en Londres a finales del siglo XIII. Más de una vez las autoridades declararon nulas y sin valor legal las deudas contraídas con los judíos. En 1182, Felipe Augusto liberó a los deudores franceses de sus obligaciones con los usureros judíos, a condición de que entregaran al Tesoro Real una parte de su deuda. Idéntica medida fue tomada al otro lado del canal. Tras espantosas persecuciones y detenciones en masa, poco después del advenimiento de Ricardo Corazón de León en 1189, pero el golpe de gracia le fue asestado durante el reinado de Eduardo I. Como este monarca llegara a la conclusión de que aquella situación era insostenible, consideró absolutamente preciso deshacer el ovillo de la cuestión judía, con la intención de inducir a los hebreos a buscarse otros medios de vida, suprimiendo así de raíz la causa principal del odio que generalmente se les profesaba, prohibió todo préstamo de dinero. La experiencia fracasó. Eduardo decidió entonces cortar el nudo gordiano expulsando en 1120 y 1290 a todos los judíos de su reino. Esto los apartó por mucho tiempo de la historia en Inglaterra. En el transcurso del siglo XIV todavía apareció alguno de ellos, pero su influencia fue nula y pronto fueron sustituidos como prestamistas de dinero por los banqueros lombardos, que se hicieron detestar por el mismo motivo que sus predecesores. Una diáspora dramática. Los franceses siguieron el ejemplo de los ingleses. Felipe IV el Hermoso no se contentó con atentar contra el Papa y los templarios. Su avaricia se extendió por igual a los judíos. En el año 1306 todos los hebreos de Francia fueron apresados, sus bienes confiscados y ellos mismos conducidos a la frontera. Felipe no aplicó esta política de una manera tan rigurosa como Eduardo I. Unos 10 años después de haber sido expulsados de Francia, los judíos fueron autorizados a regresar, bajo ciertas condiciones. Aprovechando la ocasión, regresaron sin sospechar la tragedia que los aguardaba. En 1321, un terrible rumor circuló en el mediodía de Francia, asegurando que, por instigación de los judíos, los leprosos habían envenenado las fuentes en una gran extensión del reino. Un verdadero delirio de histeria se apoderó del pueblo ante la noticia. Muchos leprosos fueron quemados en las plazas públicas. Los judíos se libraron por el momento, como quien dice, durante un compás de espera. Los rumores sobre las fuentes envenenadas continuaron circulando. En tiempos de la peste negra el pueblo seguía dando crédito a tales rumores. Una vez más se acusó a los judíos. Habían sobrevenido la peste porque los hebreos habían echado veneno en las fuentes. De todo ello la gente del sur estaba firmemente convencida. Tales rumores se extendieron a otros países con tanta rapidez como la misma peste. Entonces las persecuciones alcanzaron su momento cumbre. El pueblo exigía la sangre de los judíos. En Estrasburgo fueron encerrados en su propio barrio y quemados vivos, ocasionándose unas 2000 víctimas. En Basilea, Friburgo y otras ciudades hubo también matanzas. Con frecuencia los israelitas se declararon culpables para poner fin a las torturas que sufrían. Otras veces, anonadados por la desesperanza, afrontaron voluntariamente la muerte con todos sus familiares. En el siglo XV el antijudaísmo estalló una vez más en Alemania. Se prohibió a los judíos vender sus mercancías fuera del gueto y acudir a los baños públicos. A las comadronas cristianas se les prohibió asistir a las parturientas judías. Incluso un judío que fuera al mercado para hacer sus compras se exponía siempre a ser maltratado por la gente. Gran número de israelitas resolvieron escapar de sus perseguidores, encaminándose hacia otros países, en particular a Polonia y Turquía. Tal fue uno de los capítulos más crueles de la historia medieval. La rivalidad caballeresca. Juan II el Bueno y el Príncipe Negro. El 1 de agosto de 1350 murió Felipe VI. Legó sus nobles ideales y también su reino empobrecido a su hijo Juan II, conocido en la historia por Juan el Bueno. Es el primer rey francés de quien se conserva en el Louvre un retrato hecho del natural. Representa a un hombre de cabellos largos y mentón adornado con una barba corta. La expresión del rostro es bastante ordinaria y su semblante no manifiesta satisfacción ni humor. Pero si Juan no logró nunca sus ambiciones fue debido a su falta absoluta de realismo. Según sus contemporáneos, sentía predilección por el juego de las flechitas y le gustaba organizar fiestas espléndidas.
solo era a lo que parece una lejana imitación de su difunto padre. La suerte no le fue propicia al rey Juan. Hubo de afrontar tareas demasiado arduas en tiempos muy difíciles. Eduardo, por su parte, se debatía entre numerosas dificultades. La peste le había arrebatado tanta gente en Inglaterra que el poderío militar del país acabó por resentirse. Por primera vez desde el comienzo de las hostilidades, Eduardo estaba dispuesto a entablar negociaciones de paz. En 1354 se declaró dispuesto a renunciar a sus derechos a la corona de Francia, a condición de que fuera reconocida su total soberanía sobre los territorios franceses ocupados por sus tropas. El rey Juan se sintió ofendido en su honor y rehusó resueltamente aceptar negociaciones sobre estas bases. En vista de ello, Eduardo decidió invadir de nuevo los territorios del rey francés. Emprendió expediciones de pillaje en las provincias del norte, pero sin lograr que los franceses aceptaran el combate. En la primavera de 1355, una flota inglesa abarrotada de soldados hizo a la vela las órdenes del príncipe negro, con el propósito de atacar Francia por el sur. Este príncipe ha pasado a la historia como prototipo del caballero medieval. En el bando inglés es el primero de los héroes de la Guerra de los 100 años. Valeroso y caballeresco, poseía el don de inspirar un entusiasmo sagrado a sus tropas. En 1355 el príncipe negro se encontraba en el mediodía de Francia. En septiembre entró en Burdeos. Desde allí sus hombres se dispusieron a someter el sur del país, saqueando cuando encontraban a su paso y obligando a la gente a buscar su salvación en la fuga. La batalla de Poitiers. En verano de 1356 el príncipe negro llevó sus huestes hacia el norte, con intención de establecer contacto con las tropas de su padre, a la sazón en Normandía. Pero el rey Juan, decidido por fin a combatir, salió en persecución de los ingleses. Como el príncipe de Gales no le interesaba en absoluto permanecer al alcance del ejército real francés, muy superior en número, apresuró la marcha. El avance de las tropas adversarias más parecía una carrera pedestre, pero en las cercanías de Poitiers los franceses consiguieron atajar a los ingleses y obligarlos a combatir. Así comenzó una de las más célebres batallas de la Edad Media. El príncipe negro se encontraba ante un ejército cuyos efectivos eran por lo menos 5 veces superiores a los suyos. El rey Juan, seguro de la victoria, a duras penas podía reprimir la impaciencia de sus caballeros. El ejército francés se dividió en 3 cuerpos. El rey en persona tomó el mando del más importante. Allí se desplegó la oriflama, o estandarte real, rodeado de la flor y nata de la caballería francesa. 20 caballeros llevaban la misma armadura que el soberano, con el fin de disimularlo entre los ingleses. Froissart nos describe aquel brillante espectáculo. Las banderas y los estandartes flotaban al viento, los escudos y las corazas refulgían a la luz del sol. Sobre su caballo blanco, el rey de Francia iba de un lugar a otro, diciendo a sus soldados: «Recordad el mal que nos han hecho los ingleses, venganza para la deshonra y miseria que han traído al reino de Francia, guerra sin cuartel. El príncipe es el único a quien me traeréis prisioneros». Para el príncipe negro la situación ofrecía pocas esperanzas. Había caído en una trampa. Intentó hasta el último momento burlar la vigilancia de los franceses y escapar con sus soldados, pero los franceses le seguían los pasos y su escuadrón más cercano pasó al ataque. Entonces se produjo una situación insólita. La tropa francesa se desbandó. Cuando el fragor de la pelea se calmó un poco, los franceses se vieron vencidos. En vano acudieron otros escuadrones de caballería como refuerzo. «¡Adelante!», exclamó el rey Juan, cuando un caballero cubierto de sangre le traía la noticia de la victoria inglesa. «¡Adelante! Yo salvaré esta jornada o pereceré en el campo de batalla». De improviso el rey Juan se vio rodeado por un grupo de ingleses. Los franceses huyeron a la desbandada. El monarca francés, hecho prisionero, tendió su guante a un caballero inglés y pidió ser llevado a presencia del príncipe de Gales. Todo el campo de batalla estaba sembrado de muertos, en su mayor parte franceses. La victoria inglesa fue tan completa como inesperada. Triunfo del príncipe negro. Al anochecer el príncipe negro celebró un gran banquete al cual fueron invitados los prisioneros franceses más notables. Acogió al rey de Francia con grandes muestras de respeto y le sirvió en persona, diciendo que no era digno de sentarse a la misma mesa que un príncipe tan valeroso. En la primavera de 1357 el príncipe negro efectuó su entrada triunfal en Londres, acompañado de su padre, el rey Eduardo, y de su ilustre prisionero. El rey Juan fue alojado en un palacio situado entre Londres y Westminster. Tal era el estilo de las guerras en aquella época caballeresca en toda Europa. Los avances eran incursiones de centenares de kilómetros en terrenos vacíos. Los combates singulares, muchas veces, afectaban a reducido número de luchadores. Durante los periodos de calma, más largos que los de pelea, se discutía, a veces lanzándose los más groseros insultos que luego se convertían en las más ceremoniosas reverencias ante el vencido. Los escritores y artistas pululaban entre los nobles y reyes de los que recibían protección, puesto que su misión era ensalzar las virtudes de sus dueños,
nos han transmitido relatos y cuadros de una veracidad más que dudosa. Es comprensible, debían complacer a quienes los mantenían. El pueblo estaba ausente de todo ello. Trabajaba, pagaba tributos, labraba la tierra, que por suerte solo se veía afectada esporádicamente por los combates e incursiones de los caballeros guerreros. Sus peores enemigos eran las pestes y las cuadrillas de bandoleros que, aprovechándose de las circunstancias, merodeaban por todas partes e imponían su ley sin que les molestase nadie más que otras cuadrillas rivales. Esta indefensión y permeabilidad de lo que hoy consideramos patria o Estado eran características de aquellos tiempos. Tales nociones no eran ni conocidas, surgieron en los siglos XV y XVI con el Renacimiento. De todo ello no había más que gérmenes, pero llenos de vitalidad. Los burgos o ciudades en las que se apiñaban los burgueses, es decir, el pueblo urbano, solo ponderado la timidez del sector urbano, se explican los 100 años de esta conflagración y los 800 de la reconquista española. De ambas guerras saldría un mundo nuevo, o dicho de otra manera, ambas terminarían cuando se afirmara este mundo nuevo, pues había de llegar un día, como pronto veremos, en que el germen vivo de estas retraídas y apiñadas ciudades, algunas afortunadas por su privilegiada situación, ya conocían días de esplendor, la de la Liga Hanseática al norte y las ciudades mediterráneas al sur, surgiera la moderna noción de Estado, los gremios de artesanos se hacían cada vez más fuertes, los comerciantes traficaban cada vez más, los señores feudales peleaban entre sí o celebraban brillantes torneos. Esto dejaba en paz al pueblo menudo para sus quehaceres, y como este pueblo se defendía tras sus propios muros, se acabó la vieja necesidad del señor protector. Cuando los reyes, apoyándose en las ciudades, sometieran a la condición de cortesanos a unos nobles y atacaran a los que no se resignasen, comenzaría la nueva era de las monarquías poderosas y de los estados. En esta etapa, las urbes apoyaban a los reyes. La paz de Bretigny. Las negociaciones de paz se iniciaron sin abandonar las actividades bélicas. Juan II no tenía motivos para quejarse de su cautiverio. Se le permitía salir y entrar a discreción. Podía cazar y divertirse, pero deseaba la libertad y exhortaba a sus fieles vasallos a procurar por todos los medios su rescate. Para los franceses no era asunto fácil reunir la enorme suma que exigían los ingleses, 4 millones de escudos de oro, pues su país estaba exhausto de dinero y agotado por las guerras civiles. Eduardo se mostró tan caballeroso hacia su augusto prisionero en el trato cotidiano como avaro cuando dictó las condiciones de su libertad. Al fin, después de un par de años de negociaciones, Juan firmó un tratado en virtud del cual otorgaba al rey de Inglaterra la cuantiosa suma pedida y le cedía territorios que equivalían a 2/3 de Francia. Para los vasallos de Juan el Bueno, tales condiciones parecieron rebasar la medida, rehusaron sancionar dicho acuerdo. En consecuencia, Eduardo se vio obligado a limitar la libertad de movimientos del monarca francés e imponer una nueva invasión a sus súbditos. Por desgracia para él, esta nueva campaña resultó un completo fracaso. Las provincias que atravesaban los ingleses habían sido saqueadas hasta el punto que era imposible encontrar en ellas alimento para sus tropas, que, presas del hambre, sintieron amainar su entusiasmo. Reims, donde desde Clodoveo los reyes de Francia venían coronándose, era por el momento la meta que se había propuesto Eduardo. Contaba con hacerse coronar allí rey de Francia. Tras 5 semanas de asedio en que sus tropas padecieron hambre y frío, renunció a su propósito. El sitio de París no tuvo mejor resultado. Consintió entonces en negociar, alcanzando más éxito diplomático. En efecto, el Tratado de Bretigny 1360 otorgó a Eduardo el ducado de Aquitania en el sur y la ciudad de Calais con sus alrededores en el norte. El precio de rescate del monarca francés se redujo a 3 millones de escudos de oro, para cuyo pago Eduardo se contentó provisoriamente con una promesa. Eduardo hizo cuanto pudo para rodear la liberación de Juan de una atmósfera de fiesta. Como garantía del buen cumplimiento de las cláusulas del tratado, 2 hijos y un hermano del rey quedaron de rehenes. Más tarde, vuelto ya Juan a su reino, se enteró de que uno de ellos se había escapado. El rey, dejándose guiar por su ideal caballeresco y su sentido del honor, aunque tal vez también para ahorrar a sus súbditos más calamidades o por añoranza de la brillante corte de Inglaterra, fue en persona a entregarse al soberano inglés. Sea lo que fuere, pasó el resto de sus días en el cautiverio, muriendo en Londres en 1364.